La habitación sin sombra. El edificio era de aspecto ordinario, una estructura baja de ladrillos escondida en los tranquilos suburbios. Su fachada no revelaba nada de su turbio pasado. Adrián Ortega entrecerró los ojos hacia las ventanas moteadas por el sol, con el maletín de su computadora colgado de un hombro. Había aceptado el trabajo con una mezcla de resignación y pragmatismo. Era sencillo, bien pagado y temporal. En pocas semanas estaría dentro y fuera, actualizando su anticuado sistema de red a algo que pudiera manejar el mundo moderno. Un sistema de cableado para edificios inteligentes. Dentro, el aire estaba viciado, pesado con el aroma de barniz viejo y moho. El diseño laberíntico del edificio le pareció de inmediato ineficiente. Los pasillos se curvaban sin razón, llevaban a callejones sin salida y a puertas con etiquetas descoloridas. Registros, mantenimiento, almacén. Sin embargo, bajo el zumbido de las luces fluorescentes, algo más parecía moverse, una leve inquietud que erizaba los pelos de la nuca. «Eres Ortega, ¿verdad?». Un hombre delgado con uniforme de conserje se acercó, sosteniendo un trapeador y mirando a Adrián de arriba abajo. «Déjame adivinar, ¿viniste a actualizar la red?». Adrián asintió. «Sí, solo intentó ubicarme». El conserje gruñó. «Este lugar es un desastre. Llevo años aquí y todavía me pierdo. Si vas a trabajar con los cables, ten cuidado con el sótano». «¿El sótano?». El rostro del hombre se oscureció. «Ya lo verás, solo no te quedes mucho tiempo ahí». Adrián rió nerviosamente, pero el conserje no devolvió la sonrisa. Mientras el hombre se alejaba, Adrián sintió de repente un peso sobre él, aunque no podía explicar por qué. Sacudiéndose la sensación, dirigió su atención a los planos que le habían entregado. Una hoja arrugada con tinta manchada. Todo parecía normal hasta que sus ojos se posaron en una sección etiquetada como subsótano B42. No había diagramas, no había detalles, solo ese nombre. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Adrián mapeó las conexiones de red, probó servidores y actualizó switches. Su trabajo interrumpido solo por el ocasional zumbido de una máquina expendedora distante o el eco de zapatos en el linóleo. Sin embargo, el plano lo inquietaba. ¿Por qué una sección entera del edificio estaba sin documentar? La curiosidad finalmente lo venció. Al tercer día, Adrián descendió por la escalera chirriante hacia el sótano, su linterna iluminando la penumbra. El aire se volvía más frío con cada paso, y un leve sabor metálico persistía, como si las paredes exhalaran décadas de olvido. El sótano contrastaba fuertemente con el resto del edificio, paredes de concreto desnudo y tuberías expuestas que serpenteaban por el techo. Al final del pasillo y bajo una cantidad considerable de escalones, una puerta gris y sin marcas se alzaba imponente. Esto debía ser B42. Se acercó, su aliento era visible el aire helado. Al extender la mano para tocar la puerta, un leve sonido lo detuvo. Era tan suave que pensó haberlo imaginado. Un susurro, apenas audible, como si alguien pronunciara palabras más allá de su comprensión. «¿Hola?», llamó Adrián, su voz tragada por el opresivo silencio. No hubo respuesta, solo ese leve susurro, como el viento rozando un micrófono. Giró la manija, pero no se movió, cerrada. Una sensación de desazón le recorrió la columna. No era miedo, todavía, solo una sensación de no ser bienvenido. De regreso arriba, le preguntó al conserje sobre la puerta. «Déjala en paz», dijo el hombre secamente, sus ojos esquivando las sombras. «No es tu trabajo meterte con eso». «¿Qué hay detrás?». «No quieres saberlo», mencionó rápidamente el conserje, antes de perderse en una esquina para seguir con sus labores. Adrián no podía dejarlo pasar. Esa noche, en su pequeño apartamento, buscó en internet cualquier cosa sobre la historia del edificio. No tardó en encontrar detalles perturbadores.
El lugar había sido un hospital psiquiátrico, cerrado en los años 50, tras acusaciones de experimentos poco éticos. Los pacientes habían reportado sonidos extraños y sombras, afirmando que el personal estaba abriendo puertas para que seres de otro mundo puedan pasar. La mención de puertas le dio un escalofrío. ¿Podrían haberse referido al subsótano B42? Al día siguiente, Adrián interrogó a otros miembros del personal encargados de darle mantenimiento al edificio. La mayoría se encogió de hombros ante sus preguntas, pero algunos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, uno murmuró: «Lo único que sé es que la gente no dura mucho aquí si anda curioseando en el sótano». Su fascinación se convirtió en obsesión. Adrián logró encontrar un registro de mantenimiento de hace décadas que mencionaba B42 en términos crípticos. Problemas continuos con el control de temperatura. Persisten fallos eléctricos, sin fuente clara. Las advertencias deberían haber sido suficientes, pero Adrián no era el tipo de persona que dejaba preguntas sin respuesta. Armado con un juego de herramientas, Adrián descendió nuevamente al sótano. Esta vez, la puerta de B42 parecía más grande. Su superficie gris casi pulsaba bajo la tenue luz. Los susurros regresaron, más fuertes ahora, como si docenas de bocas invisibles murmuraran justo fuera de su alcance. Se arrodilló frente a la cerradura, sus herramientas temblando en sus manos. No era un mecanismo complicado, pero sus experimentados dedos luchaban como si el metal se resistiera a él. Finalmente, el clic de la cerradura anunció su victoria. La puerta se abrió con un estruendoso chirrido, revelando una habitación envuelta en oscuridad total. Adrián dio un paso al frente, el haz de su linterna devorado por el vacío. No había sombras ni profundidad, solo una negrura tan completa que parecía presionar contra su piel. Caminó un poco más, buscando algún interruptor para encender la luz, y notó que las paredes cerca a la puerta estaban grabadas con símbolos extraños, algunos brillando débilmente como si estuvieran vivos. El aire era gélido, mordiendo sus pulmones con cada aliento. Su linterna parpadeó, y por un momento los susurros cesaron. Entonces vino la risa, baja, gutural y claramente inhumana. Adrián giró hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe tras él. El pánico lo envolvió mientras los susurros regresaban, más fuertes, superpuestos en una cacofonía de palabras inconexas. Ya no eran solo sonidos, eran voces aterradoras que parecían pronunciar de manera siniestra su nombre. Adrián. El aliento de Adrián se aceleró mientras las voces se acercaban, cambiando de susurros a tonos guturales y estridentes. Giró sobre sí mismo, la linterna temblando en su mano. Pensó que el miedo que lo envolvía lo hacía ver cosas sin sentido, como el hecho que las paredes de la habitación parecían expandirse y contraerse, respirando con un ritmo antinatural. Los símbolos grabados en el concreto empezaron a pulsar débilmente, bañando la habitación en un resplandor enfermizo. Entonces lo vio, un destello de movimiento en la esquina de su visión. Una figura maligna, demasiado alta y delgada para ser humana, se materializó en la periferia, desvaneciéndose cada vez que Adrián intentaba mirarla directamente. La figura se solidificó, su forma aún indefinida, como si existiera en algún punto entre lo físico y lo imaginario. Una sombra más oscura que el vacío se balanceaba de manera antinatural, inclinando la cabeza en ángulos imposibles. Habló, no con palabras audibles, sino directamente en la mente de Adrián, una voz cortante que desgarraba sus pensamientos. «No deberías haber venido aquí». Adrián tropezó hacia atrás. Su linterna empezó a parpadear descontroladamente. La sombra avanzó, y de repente ya no estaba en la habitación. Se encontraba de pie en la sala de su infancia, frente al ataúd abierto de su madre. El recuerdo era tan nítido, demasiado vívido para ser real.
El rostro de su madre se retorció y sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca. «Me abandonaste», gritó ella. Adrián gritó aterrado y cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, estaba de vuelta en B-42, sus rodillas cediendo bajo el peso de la presencia sombría. «No eres real», murmuró, apretando los puños. «Esto no es real». Se notaba que la voz de Adrián se quebraba al evocar aquella imagen que aquel aterrador ser pareció haber colocado en su mente. La sombra se rió, un sonido que resonó profundo en su pecho. «¿Crees saber lo que es real?», se burló. «Vives entre sombras. No hay nada más que oscuridad en el vacío». Los instintos de supervivencia de Adrián se activaron. Forzó su mente a concentrarse, sus pensamientos corriendo en busca de una vía de escape. Sus ojos se fijaron en los símbolos brillantes de las paredes. Parecían intencionados, deliberados, como si estuvieran destinados a contener o repeler a la entidad. Pero algunos grabados estaban incompletos, sus bordes cubiertos de un maloliente moho de color oscuro, como si la misma habitación hubiese intentado cubrir la luz que emanaba de ellos. Rebuscó en su bolsillo y encontró su multiherramienta. Las voces aumentaron su intensidad, insistentes, cada vez más fuertes dentro de su cabeza. Pero Adrián apretó los dientes y, con el objetivo de tener aunque sea un poco más de luz, comenzó a trazar sobre las líneas cubiertas de aquella espesa capa oscura de moho y más repugnante materia que yacía sobre los símbolos. Al cabo de poco tiempo, la entidad se encogió, su forma parpadeando como una proyección rota. «¡Es inútil!», chilló, su voz transformada en un rugido distorsionado que llenó la habitación. «No sabes lo que haces». Adrián no se detuvo. Se movió hacia el siguiente símbolo, sus movimientos frenéticos, sus manos resbalando por el sudor. A medida que completaba cada grabado, la habitación parecía llenarse de energía y la oscuridad opresiva retrocedía centímetro a centímetro. La entidad gritó, un sonido que no era humano. Se lanzó hacia él, sus tentáculos sombríos envolviendo su pecho, aplastándole el aire de los pulmones. Adrián arañó la fuerza invisible, su visión oscureciéndose mientras el pánico lo consumía. Sus dedos tocaron el último símbolo, sus bordes brillando tenuemente bajo su tacto. Con un último esfuerzo desesperado, limpió el último grabado. La habitación estalló en una cegadora luz blanca, como un tremendo cortocircuito. La entidad dejó escapar un chillido final antes de desintegrarse en la nada. Adrián se desplomó en el suelo, jadeando por aire. Los susurros habían desaparecido. La habitación estaba en silencio. Cuando Adrián finalmente salió del sótano, era una sombra de sí mismo. Sus piernas temblaban, sus manos se sacudían involuntariamente mientras se aferraban al pasamanos de la escalera. Justo en la entrada al sótano, el resto de personal de mantenimiento lo esperaba y miraba con extrañeza, haciéndole saber que el edificio se había quedado sin electricidad, después un violento sonido que parecía venir del sótano. No volvió a B-42, ni siquiera se quedó lo suficiente para recoger sus cosas. A la mañana siguiente, envió su renuncia por correo electrónico y tomó un autobús de regreso a su apartamento, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre él y ese edificio. Pero la experiencia lo había marcado. Adrián comenzó a despertarse en medio de la noche, empapado en sudor, su corazón latiendo desbocado. Juraba escuchar susurros, débiles y fugaces, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Una noche, sentado en su apartamento oscuro, miró su computadora portátil. La pantalla estaba apagada, su reflejo apenas visible en el monitor negro. Cuando extendió la mano para apagarla por completo, la pantalla parpadeó por un instante, mostrando una fracción de segundo uno de los símbolos brillantes que vio en aquella habitación sin sombras y nada más que oscuridad. Adrián retrocedió, su sangre congelándose. La pantalla se apagó nuevamente, dejándolo mientras miraba su reflejo pálido y de ojos hundidos. Los días se convirtieron en semanas, pero la sensación de ser observado nunca desapareció.
Las sombras parecían más oscuras, más largas, moviéndose cuando no deberían. Adrián sabía que no había escapado por completo de la entidad. Todavía estaba allí, acechando en los bordes de su realidad, esperando su oportunidad para regresar. Cada noche, Adrián solía mirar fijamente la puerta de su apartamento cuando escuchaba sonidos sin explicación. En ocasiones le parecía ver una sombra acumulándose debajo de la puerta, mientras un aterrador susurro mencionaba su nombre. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.